Bienvenidos a un nuevo episodio de Anatomía del Poder. Este es un podcast, como ustedes ya lo saben, donde analizamos la construcción de los diferentes poderes de Colombia. Nos interesa entender quién los fabrica, cómo se mantienen y a quiénes deja por fuera. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Weimar Ríos Gómez. Él es un gestor cultural, profesor, filósofo y, como ustedes ya lo saben, actor y protagonista, el que le da vida a Óscar Restrepo, un poeta dirigida por Simón Mesa Soto. En Un poeta, el personaje de Óscar Restrepo, para quienes aún no lo han visto, encarna una figura marginada, desplazada por un sistema que no logra entender o reconocer la sensibilidad ni el pensamiento como formas de poder y fracasado, entre comillas, por la definición o lo que espera la sociedad de él. Entonces, por eso le hemos pedido a Weimar que nos reciba el día de hoy en Medellín, en su casa. Weimar, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a Anatomía del Poder. Muchas gracias a usted, Viviana, muy queridos y muy contentos de estar aquí con todos ustedes y un saludo muy especial a toda la familia de Anatomía del Poder. Weimar, quiero preguntarte, ¿quién es Óscar para ti? ¿Qué representa dentro del contexto social y político que muestra la película, que se acerca más o menos a los años 90? Sí, decíamos ahora extra cámara que se pretendía hacer una película que de alguna manera reflejara también esta época del 2025, pero realmente es como volver al pasado. Y para mí, Óscar Restrepo es un triste, noble, frustrado poeta, querendón, de alguna manera, pero también algo irresponsable. Y yo creo que en la sociedad de hoy, Oscar representa ese hijo, digámoslo así, oveja negra en un momento determinado, en cualquier familia colombiana, en donde, y tal vez del mundo, porque es que es una historia local y consideramos que Simón la cuenta de una manera tan brillante que en cualquier parte del mundo pueden existir tipos sociales a la manera de Óscar Restrepo, que aquí en nuestra sociedad de alguna manera es ese hijo, como lo decíamos, oveja negra, pero también ese aislado como del sistema, de alguna forma, ese hombre que realmente lo único que quiere ser es poeta, pero que no hay como esas posibilidades para vivir de la poesía, entonces representa también cierto tipo de personas fracasadas en este país, sobre todo en literatura, pero también la cuestión familiar en las familias colombianas. ¿Qué tan vigente es Óscar en la sociedad colombiana en el sentido de exclusión, tal vez a quienes piensan diferente, sienten distinto o no se ajustan a ese modelo productivo 35 años después? No, yo creo que está muy vigente, Viviana y amigos. Es decir, lo que hablábamos más o menos ahora en el sentido de que la gente va, por ejemplo, a la película y se identifican con ciertos tipos de personajes. Y con uno de los que más se identifican, me tocó a mí, es con Óscar Restrepo. Entonces, yo creería que está muy vigente en la sociedad actual este tipo de personas que por una u otra razón llegan al fracaso. No quiere decir que el prototipo de Óscar Restrepo se multiplique, sino que hay historias muy parecidas a las de Óscar Restrepo, en donde las personas hoy por hoy se sienten que no han podido llegar a ser lo que quieren ser. ¿Dónde crees que habita el poder de una figura aparentemente marginal como Óscar? Ese, no sé si será en su, no sé si la palabra es pusilanimidad, es un tipo pusilánime, no quiere ver nada, ese es el poder de él. Es decir, no, es que yo estoy aquí justamente como poeta y así se me venga el mundo encima, vamos a hacer solamente esto y yo no quiero trabajar. Lo que pasa es que en última instancia le tocó y ese pequeño poder que tenía defendiendo su forma de ser, lo tuvo que aislar porque de todas maneras eran ya prácticamente 17 años en donde tenía a su hija muy abandonada y cuando la hermanita le toca ese tema, como que él también se tocó y a pesar de ese, entre comillas, poder que tenía para manipular de alguna manera también a la familia, tuvo que ceder y empezar a trabajar. Desde la filosofía, la sociología o la historia, ¿cómo podríamos entender el poder que quiere imponer su dominio gracias a la exclusión de los que no se adaptan a esa normatividad? Sí, ¿no? Es desde la sociología, desde la filosofía misma, este tipo de personas que de alguna manera reinan
en sí mismas y en una sociedad, creo que lo que son es que son en ellos. Es decir, a ellos no les importa mucho la moral, por un lado, que ya está muy establecida seguramente, y la política de alguna manera que nos dice que nos debemos comportar de tal o cual manera. Ellos llevan su punto de vista hasta el fondo y en la mayoría de los casos no se venden. Entonces son personas muy, podría decirse, originales, por así llamarlo, y esas pequeñas originalidades se convierten en una inmensa minoría que de alguna manera tienen poder sobre sí mismos. Weimar, ¿es el arte una forma de contrapoder o siempre termina absorbido por el sistema que busca criticar o cuestionar? ¿Cómo lo ves tú? Sí, es decir, eh, todo arte de alguna manera se deja capturar del comercio, porque hay artistas que no les importa y no lo están haciendo para un público, para que las cosas estén muy bien en términos políticos, digámoslo así, y se van hacia el extremo. Pero digamos que Simón no quería hacer ninguna crítica, realmente estaba contando una historia y en ese tipo de historia también se puede estar evidenciando aquello que se quiere evidenciar, valga la redundancia, y mostrar. Entonces, me parece que, por ejemplo, se han dicho cosas como que tan bacana la película porque nos está mostrando realidades distintas a la que muestran otras películas con la droga y no sé qué, y ahí en la película también está eso, ¿sí o qué? Entonces, sí, interesante esas reflexiones. Podemos ver a Oscar Restrepo de dos formas. Una desde la compasión por sus fracasos, por ser un poeta que sinceramente está tratando de vivir con su honestidad intelectual, de decir lo que siente, de expresar lo que piensa, o como un hombre que usa y sobreutiliza esa honestidad para existir desde su fracaso. Pero que si hubiera tenido tal vez el éxito de esos otros poetas que aparecen en la película, pues seguramente se comportaría de esa manera. ¿Cuál es el análisis que tú haces de ese Oscar que no alcanza el éxito, por lo menos en un poeta? Yo creo que es que el problema de Oscar de alguna manera es que él sí quería llegar a ser como un poco exitoso, por eso era tan miedosito. Entonces, el miedo que él tenía era hacer versos, poemas que fueran inferiores a lo que él consideraba había sido muy grande en el pasado. Entonces, yo creo que él sí se pone ahí como en la postura de ese poeta cliché en un momento determinado y dice, no, entonces vamos a vivir esta inmensa tristeza, esta profunda tristeza de la vida y se queda ahí hundido, pero si tal vez hubiese alcanzado la gloria a la manera como lo alcanzó Efraín, seguramente yo creo que Oscar no sería así de barro, yo creo que Oscar sería más humano a pesar de tener ese otros cargos, porque Oscar de alguna manera tiene una nobleza y yo creo que las noblezas y las personalidades están en los seres humanos, ¿cierto? Por eso es que es tan difícil cuando a uno le preguntan que si le ha cambiado su vida después de la película, y a mí me parece que es muy difícil pensar que uno pueda dejar de ser uno. Entonces, yo creo que Oscar sería el mismo noble, pero con éxito y con platica para darle a la mamá. Al comienzo, ¿las relaciones de Oscar con su madre y con su hija son sinceras o son más el resultado del juego social convencional? No, eso fue real. Esa relación de Oscar con, digamos, con Teresita, con doña Yola pues, con la actriz de madre y esa relación con Daniela, de alguna manera eso fue real en Oscar y eso lo tratamos de proyectar. Además, porque, Alison, por ejemplo, lo ha dicho en las entrevistas, y por eso lo menciono aquí, ella no tiene una figura paternal. Entonces, es más, ella difícilmente aceptaba antes de lo que vimos en esta experiencia un abrazo. Entonces, nosotros cuando hicimos eso y que posteriormente salió a relucir y a proyectarse, no fue seguirle el juego a una industria del cine, sino que de alguna manera fue tratar de vivir los personajes que habían ahí, entonces por eso era como muy real. Al final parece que la relación de Oscar, especialmente con su hija, cambia, en el sentido de que los dos aceptan que nunca van a poder ser lo que espera el uno del otro. Y, por ejemplo, uno pensaría que Daniela espera pues un padre más presente, tal vez más desde la sobriedad. ¿Podemos vivir plenamente nuestras diferencias, Weimar, y al mismo tiempo hacer y construir sociedad? Yo creo que sí, yo creo que sí, y más allá de la película, digamos que en algunas familias
colombiana se puede presentar eso, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, el hijo menor es vegetariano y él tiene una forma de pensar política muy distinta, por ejemplo, a la politiquería que yo he manejado, ¿cierto? Entonces, en medio de la diferencia vamos viviendo y se va creando cierta sociedad. La niña es actriz y al otro compañero no le gusta mucho, pues, del todo eso, pero de todas maneras hay diferencias en esos pensamientos y de alguna manera, pues, como núcleo de la sociedad, ahí está la familia. Tenemos la impresión que en la película, eh, pues los cambios de la sociedad inician con pequeños cambios de actitud, de comportamiento y que no solo dependen de los políticos o de los grandes movimientos. El cambio de la sociedad colombiana es alcanzable. ¿Qué se necesita? No, es que, es decir, eso parece tan sencillo, pero es que es muy difícil. Es decir, lo que usted está exponiendo ahí en el sentido de que no necesitamos grandes teorías, sino fundamentalmente también con pequeños detalles tratar de cambiar el rumbo de esta sociedad que cuando uno la mira poéticamente, o en mi caso lo que ves ahí es un valle de lágrimas y hay tanta injusticia, tanta miseria, tanta desolación, ¿cierto? Entonces, donde cada uno de nosotros empezáramos a cambiar los pequeños detalles en la existencia humana, seguramente las cosas cambiarían, pero es muy difícil y hay unas esencias ahí que independientemente de saber que se está equivocado o no, la terquedad los invita a seguir actuando como ellos quieren actuar a pesar de que saben que no debe ser. Entonces es muy complicado, pero no es imposible, no es imposible. Por ejemplo, Oscar, en medio de su irresponsabilidad y todo, y esto es como paradójico lo que voy a decir, él sabía dónde la mamá guardaba los 3 o 4 milloncitos de pesos que guardan las señoras de clase media en Colombia, que no les gustan los bancos y por si alguna urgencia ya tiene ahí sus 3 milloncitos. Y Oscar, cuando estaba todo embalado por tomarse una cervecita, le sacaba 10.000 pesos. Entonces uno dice, otro se la roba toda, ¿sí? Entonces, bueno, es un pequeño detalle, un detalle ahí de Oscar, pero creo que no es imposible, pero sí es muy compleja la cosa, muy difícil. ¿Tú crees que Oscar es un resentido? Yo creo que no. Oscar no es un resentido social, Oscar es un irresponsable ahí por la forma como asume la vida, entonces tiene ciertas irresponsabilidades, llegar a tomar dando clase pues no es muy bien visto que digamos, pero él no es un resentido social, por el contrario es un hombre muy noble y muy abierto a, digamos, a lo que está a su alrededor, incluyendo a aquellos que lo hacen sentir mal y que no lo valoran. Podemos interpretar muchas de las actitudes de los personajes de la película desde el resentimiento. ¿Cómo las interpretas tú? Sí, sí, hay algunos personajes, el mismo Efraín, de pronto algún personaje de la familia de Yuladi, ellos vienen desde su resentimiento. El uno, porque quizás, digamos, tiene el éxito, tiene el poder, pero seguramente no tiene como el afecto de las personas. Y los otros también por sus condiciones sociales, porque como así que ustedes tienen y nosotros no tenemos. Entonces, en algunos personajes de la película se alcanza de resentimiento. Sabemos que las sociedades del mundo, y digamos que eso ya hay bastantes estudios, pues están llenas de resentimiento, gustan de los caudillos, del populismo, los dictadores, ¿no? Y digamos que en los casos más cercanos colombianos siempre se ha dicho que cuando se promete mano dura, pues la gente como que al parecer parece que se vuelca hacia esos personajes. ¿Tú puedes ver la relación directa entre el resentimiento y estas elecciones de estos personajes en la vida diaria? No, yo creo que sí. Es decir, em, el resentimiento habita en el ser que lo tiene. Entonces, alguien que sea bien resentido, por decir algo, le tiene rabia a otro político, no vamos a decir nombres, y llega al poder y ese resentimiento hace que hasta que no lo vea en el hueco no quede contento. Entonces, claro, el resentimiento nos habita y algunos lo dejan llevar hasta el extremo, hasta el punto de que sus actitudes, sus pensamientos tienen que ver justamente por esa emoción o ese sentir. La película es una sátira fuerte de la sociedad colombiana y yo aquí en este punto de la entrevista quisiera contarte que yo salí llorando de la película, pero evidentemente cuando uno está en la sala de cine, pues se da cuenta que varios están riendo, que digamos que esta tragicomedia casi que representa a la sociedad colombiana y digamos que el ejemplo de esto, el más cercano, se me ocurre cuando no, cuando la selección Colombia está
participando por llegar a un mundial que siempre nos hace falta 5 para la moña, que siempre estamos cerca de ir al mundial y siempre pasa algo, ¿no? Entonces a los días nos enteramos que era que un jugador de pronto estaba tomando, estaba haciendo otras cosas, más no practicando como se debía y como que nos acostumbramos de alguna manera como colombianos y nos volvimos expertos en perder. ¿Cómo lo lees tú? ¿Cómo lo puedes ver tú? ¿Tienes la impresión de que los aspectos satíricos de la película son plenamente percibidos o desaparecen tal vez detrás de lo cómico de las mismas situaciones? No, yo creo que eso es decir, lo que pasa es que son muchas miradas y habrán miradas que lo pueden ver y habrán otras miradas que no lo pueden ver. Pero lo que pasa es que realmente nosotros somos como lo que usted dice, perdedores. Cuando a mí me hicieron el casting para la película, me dieron que hablar y yo le dije, es que no, yo soy un perdedor, perdí en eso, perdí en aquello, perdí, es que usted es hincha del Medellín y nos dio mucha risa. Y de alguna manera eso es lo que es el país de alguna forma también, como lo exponías, es decir, nos hace cinco siempre nos hace falta 5 centavitos para alcanzar la gloria, pero de todas maneras yo creo que la situación está cambiando con toda esta capacidad de, digamos, intelectual que hay en los jóvenes, en los niños que están habitando este sector del mundo, y entonces yo creo que podemos dejar de ser perdedores y empezar a poner condiciones también en muchos órdenes en el mundo inclusive. Weimar, felicidades obviamente por todos los reconocimientos, por la maravillosa interpretación que hiciste de este personaje. Seguramente otros premios seguirán llegando. Un poeta ha sido ovacionado en España, en Francia, en Inglaterra, en Egipto y conectó con diferentes públicos que vieron en la película temas tal vez transversales y universales. Pero tú pudiste ver diferencias de percepción de la película entre los países. Es decir, en esos países, está bueno, ya son como 5, lo que uno ve ahí es que se conecta con las emociones humanas, más allá de la sociedad vulnerable que se muestra y de las familias vulnerables en los barrios de Medellín o de Colombia, o de la clase media, donde vive la mamá o el otro que se cree burgués y todo eso. La película en cualquier parte del mundo mueve las emociones. Entonces, en Francia he estado con gente que llora y que me lo dice y me abrazan y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que eso es lo bonito que mueve las emociones humanas en cualquier parte. La película se sitúa en Medellín y tal vez una Medellín marcada por la violencia y la precariedad. ¿Cómo ves que esa marginalidad social nutre o define la figura del artista excluido, ¿no? Falto de oportunidades, con un problema de alcohol, y esto lo pregunto a la luz de lo que seguramente en muchas familias colombianas pasa, y es que cuando se tiene o se convive con una persona, con un familiar cercano o con un amigo que tiene problemas de alcohol, pues estos problemas avanzan, no son tratados como un problema de salud pública. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, de todas maneras, digamos que Oscar, si hubiese alcanzado el éxito y hubiera cambiado de ser, pues sería otra película. En este caso, yo creo que lo marginal se convierte también en un grito de batalla para algunos artistas que desde ahí pueden expresar lo que quieran desde cualquier tipo de arte. Entonces, a veces se convierte también como en una compañera y podría pensarse o entenderse que la gente está marginada y muchos no quieren salir de ahí para poder seguir sosteniendo su obra. Eso depende también de cada individuo, pero es interesante todo este diálogo. ¿Qué tan político es Weimar Ríos? No Weimar haciendo un análisis sobre Oscar, porque eso es lo que hemos hecho en todo el podcast, sino realmente y en la vida real, ¿qué tan político es Weimar Ríos Gómez? Yo soy políticamente incorrecto, pero digamos que sí ejerzo mis funciones que la democracia me permite. Claro, yo voy y voto, y como lo decía en algún momento de la entrevista, tengo cierta politiquería también, porque, porque muchas veces ese voto es por el amigo, y a veces uno dice, no, pero es que hay mejores propuestas, pero es que usted es mi amigo. Entonces ese tipo de cosas es las que tendríamos que cambiar en nuestra sociedad. Es decir, no hay derecho, pero es así. Yo tengo amigos que en un momento determinado votan por otro amigo debido a que les sostuvo las borracheras de los últimos 3 meses, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas hay que cambiarlo. O lo que decimos aquí en Colombia, que por el tamal y la camiseta y no sé qué, es decir, por 100.000 pesos. Eso no, qué horror. Pero en mi caso sí voto, ejerzo ese derecho por un lado y de alguna manera también en ciertas ocasiones expreso algunas opiniones, pero digamos que me gusta mantener muy camuflado ese pensamiento, pero sí soy políticamente también, digámoslo así, activo.
porque el país aún se resiste a escuchar a esas voces diferentes, a esas voces distintas y diversas. Sí, sí, y camuflado en el sentido de que de alguna manera en este momento estamos es como en pro de la película y de todas estas cuestiones del cine y de esto, y en un momento determinado pues empezar a desviar la mirada de la película hacia otros tipo de cosas, pues me parece que por el momento no. ¿Qué tipo de poder te interesa construir desde tu trabajo artístico y pedagógico? Y te lo pregunto a la luz de un oficio tan noble como el de maestro, que pocas veces es valorado. Cuando uno habla con los profesores en región, le dicen especialmente que las clases de arte, de artística, de deporte siguen siendo unas materias de relleno, ¿no? Que sigue siendo la materia como por meterla y que se valora poco en el país el poder transformador de las artes. Claro, claro, pero sí, es subestimado el arte. Y se ve claramente, por ejemplo, en la intensidad horaria que tienen las materias en los colegios de enseñanza media en Colombia. Es decir, por ejemplo, artística tiene 1 hora a la semana. Y para acabar de usar, por ejemplo, yo que no sé nada de artística, me faltaban 4 horas, entonces vaya de usted las clases de artística, qué horror, qué pena con los muchachos. Yo les contaba la verdad y les decía tal cosa y trataba de hacer algo, entendiendo que el arte, como usted bien lo manifiesta, en un momento determinado puede servir también como de mecanismo de resistencia y de escape ante lo que estamos viviendo en la sociedad. Entonces creo que si las personas tuvieran desde pequeños más relación con el arte y se les pudiera mostrar, porque hay algunos que no lo conocen y por eso no lo quieren, podríamos cambiar un poco la sociedad, porque en vez de estar pensando en personajes que han hecho historia para el mundo y que llevaron hipopótamos a nuestro país, podríamos estar pensando más en composiciones de piano o de guitarra o de vocalizaciones y cosas de esas. Entonces tendría que haber una inversión y eso tiene que ver pues como desde las políticas de Estado, desde las ideas que puedan tener, pero la educación de todas maneras y el arte es subestimado y seguramente debido a eso es que la sociedad nuestra no es como muy ideal que digamos. Hacerle entender, en este caso a los estudiantes, que es posible llegar a ser lo que se quiere ser, es factible, muchachos. Es decir, no es el discurso de que los sueños se cumplen, que es otro discurso. Es que lo que el poder que a mí me gustaría tener es que los muchachos entiendan que existe la posibilidad de ser quien uno quiere ser, que no se dejen desde su proceso de formación meter en la cabeza que en la vida no es lo que se quiera, sino lo que se pueda. Entonces mi poder tendría que ver con ese pensamiento, que en la vida, así no lleguemos, bueno, entre paréntesis, es posible llegar a ser lo que se quiere ser, puede que no, pero es posible. Weimar, a diferencia de Oscar, ha alcanzado el éxito. Yo creo que sí, en el sentido de vivir un poco tranquilo y con la familia, tener pues esas posibilidades. Lo que pasa es que en medio de ese éxito ya son 31 años de docencia, entonces estoy cansado y por ejemplo, en los últimos años yo ya no quiero ir a trabajar, me quiero quedar con la señora en la cama. Entonces, de todas maneras uno no puede tirar la toalla y hay que cumplir hasta el final para poder llegar a la pensión, pero bueno, esa es otra cosa que no es tan exitosa, es decir, a Weimar Ríos, si por él fuera, haría otras cosas. Entonces, lo de la película llega en un momento muy especial porque cambia la dinámica, de la vida. Weimar, muchísimas gracias por su tiempo, por toda la disposición que tuvo para atendernos aquí en su casa en Medellín. Muchas gracias por esta conversación tan agradable, por esos puntos de vista tan interesantes y le deseamos el mayor éxito con un poeta y con lo que viene en su vida personal. Muchas gracias. Viviana, no, muchas gracias a usted, muy, muy querida. No, me facilitó mucho las cosas. Y bueno, un saludo muy especial también para toda la producción de esta Anatomía del Poder. Y a ustedes, muchísimas gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya saben que también estamos en TikTok y en Instagram. A Karen Buitrago y a Escaleta Films por la edición y postproducción de estos episodios de Anatomía del Poder. A Xavier Ferchetón por la investigación y por la elaboración, la construcción de este libreto. A Jairo Arenas y Hernando Salazar por el contraste de fuentes. A ustedes la invitación para los que aún no se han visto un poeta para que vayan a las salas de cine Colombia, para que hagan el esfuerzo de ir a ver esta película que es 100% colombiana, que seguramente va a traer más reconocimientos al país, que le está dando la vuelta al mundo y que fue hecha en Medellín en tiempo récord, totalmente
producto nacional. Y para los que les gustan este tipo de conversaciones, para los que a veces se cansan de que estemos hablando todo el tiempo solo de política, pues déjenos los comentarios, escríbanos qué piensan de estas conversaciones en donde proponemos otro tipo de contenido para hablar del impacto transformador que tiene el arte, la cultura y la filosofía. Seguramente vamos a tener más conversaciones de este tipo en Anatomía del Poder. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.